Como veo que les gusta el tema de tripulante de cabina, hoy voy a responderles o voy a hacerles el resumen de cómo fue mi proceso para hacerme azafata. Lo primero fue saber qué día era la entrevista, donde yo apliqué. Ellos hacían recurrentemente una entrevista el miércoles, así que yo ya sabía porque alguien más había aplicado y me había comentado. Esa semana me arreglé y me decidí a aplicar como tripulante de cabina. Busqué la ropa que me iba a poner, es una ropa ejecutiva, y fui el día miércoles a la entrevista. Una vez yo llegué allá, era súper temprano, creo que a las 5 de la mañana y las entrevistas empezaban a las 6. Nos pusieron a hacer fila porque éramos bastantes personas. Todos estábamos ahí con nuestro currículo, con tacones incómodos. La cuestión es que de entrada te ponían a hablar inglés, haciéndote preguntas básicas en inglés. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Por qué quieres ser tripulante de cabina? ¿Sabes hablar inglés? Dime algo que hayas hecho ayer. Era como el filtro más básico para entrar, porque como había bastante gente, primero querían descartar a cualquiera que no hablara inglés, para que vean lo importante que es el inglés cuando se va a ser tripulante de cabina. De todas formas, creo que no exigen, dependiendo de la aerolínea, no exigen un inglés tan fuerte si es latina y principalmente si habla español, aunque sí se exige que te defiendas en inglés y no hables tan mal. Pues que pasamos esa entrevista, nos llevaron como a una cafetería, nos pusieron a llenar unos formularios de que si teníamos tatuajes, cómo nos llamábamos, nuestras identificaciones. Prácticamente estaban recaudando información personal y luego nos pasaron a una sala donde nos presentaron todo el plan, cuánto era el salario, más o menos cómo era. Fueron alrededor de unos 15-20 minutos ellos hablando, y luego dijeron que para continuar con las entrevistas éramos alrededor de unas 40 personas las que habíamos pasado el primer filtro y nos teníamos que parar frente a todos y dar una pequeña presentación sobre nosotros. Qué nos gustaba, cómo nos llamábamos, qué edad teníamos, cuál era nuestra situación actual, qué habíamos hecho, qué no habíamos hecho, lo que quisiéramos, pero todo era en inglés. Así que bueno, yo simplemente hablé lo básico, casi todo el mundo habló lo básico. Había otra gente que se notaba que sabía mucho más inglés y pues se ponían creativos, algunos que se ponían casi que stand-up comedy, ahí a hablar, echar chistes. Y bueno, la verdad, esa para mí fue la parte más difícil. Y sé que no siempre era así porque, como les había comentado, ya alguien más había ido y había hecho esa entrevista que no la había pasado, pero ya él había pasado una parte del proceso en la que era individual, así que eso siempre va a variar cómo la aerolínea decide hacerlo. Y me acuerdo haber cometido un error como gramatical, pues. Yo tampoco era que practicaba tanto mi inglés. No siento que era del todo malo, pero tampoco es que era del todo bueno. Ahí, ustedes saben, se defiende, pero más o menos. La cuestión es que cometí un error que claramente me di cuenta. Sentí que era muy difícil para mí, en mi nivel de inglés, como arreglar la Entonces lo que hice fue reírme. Y como, ay, bueno, whatever. Yo cuando también estoy nerviosa normalmente sonrío muchísimo, me río bastante. Bueno, la cuestión es que al final, después que todas las personas hicieron su presentación, yo ya estaba en mi mente, no pasé porque me equivoqué hablando en inglés, dije algo mal, no pasé. También fue un error medio bobo. Por ejemplo, el típico error de she doesn't, pero uno haciendo su traducción mental en español e inglés, uno dice she don't, pero no es así. Bueno, la cuestión fue que yo me eché a reír, terminé mi presentación. Obviamente eso me dejó un poco así fuera de lugar, pero bueno, yo ahí me puse como pude y terminé la entrevista. Cuando todo el mundo terminó su presentación, llamaron a varias personas y a otras nos dejaron adentro en el salón. Yo fui de esas personas que quedó adentro del salón y bueno, nos hicieron ahí esperar alrededor de unos 10 minutos. Luego ellos volvieron y parece que estaban hablando con las personas que se habían ido, que no habían ingresado al curso. Obviamente nosotros teníamos como una tensión, todo el mundo ya estaba empezando como que ¿qué pasa? ¿Será que pasamos? ¿Será que no? Y les cuento esto porque quiero recalcar algo que por lo menos en la aerolínea donde yo he estado lo hacían bastante, y durante el curso de preparación también lo hacían mucho, y era generarte estrés para ver cómo tú reaccionas. Entonces, por ejemplo, ahí ya había gente que se estaba como que no, ¿qué es esto? Esto no es serio. O sea, nos tienen aquí alrededor de unos 20 minutos esperando, no nos han dicho nada, no se han comunicado, yo tengo cosas que hacer. Bueno, siempre salen los que buscan ahí pleito. A ellos sí les gustaba hacer muchísimo eso. Te generaban estrés simplemente para ver cómo tú reaccionabas en esa situación. Y dice que eso era parte del examen, bla, bla, bla.
entraron y dijeron los que estábamos adentro habíamos pasado, nos dijeron chao, váyanse a su casa, tenemos sus contactos, los estaremos llamando nuevamente. O sea, todavía ahí tú vas ese día y ellos lo que hacían era recabar tus datos, hacerte esas primeras entrevistas y luego te mandaban a tu casa y te llamaban. Luego cuando te llamaban te daban el día para la prueba de natación, te decían el horario, el lugar y convocaban nuevamente a este grupo de personas que normalmente lo unían por grupos. Entonces todas las personas que habíamos pasado ahí, incluso otras personas, no sé cómo ellos lo organizaban del todo bien, hacían su prueba de natación. Entonces tú tenías que esperar también tu turno. Digo, todo el mundo te está ahí viendo porque hay gente que te está evaluando, si te paras, si no te paras, tienen el típico salvavidas ahí. Básicamente después haces tu prueba de natación que ellos le dedicaban otro día a eso y si lo pasabas te decían chao, te volvemos a contactar. Otro día te volvían a contactar. Todo eso iba pasando como de semana en semana, o sea, no fue algo que pasó en una semana te hicieron todos los exámenes, por lo menos en esta aerolínea, ¿no? Todo tomaba una semana, un tiempo, puede que hicieras 2 cosas en una semana, pero normalmente tomaban su tiempo para contactarte y cuadrar y te decían también con tiempo qué día te iba a tocar, entonces eso iba alargando las cosas. Hicieron lo mismo con uno de inglés, que era en una computadora, en un lugar certificado de no sé qué, y tenías que pasar el examen para ellos, tenías que sacar tal puntuación. La cuestión es que ese también lo aprobé y ya luego de ahí empezaron con exámenes médicos. Lo que hicieron fue que nos llevaron al lugar donde ya íbamos a tomar el curso recurrentemente y llevaron a un doctor. Hicieron pruebas generales básicas, o sea, él te revisaba cosas básicas, que el ojo, el oído, si estabas bien de salud, te escuchaba que lo típico de acá, bueno, cosas básicas, nada muy estricto. Si pasabas ese examen, si el doctor te daba el go, vas a continuar acá, no tienes ningún problema grave, entonces ya empezamos con el curso y en el curso sí ya fue algo que fue más recurrente, fueron alrededor de fueron 3 meses creo que de curso y bueno, básicamente íbamos diariamente al curso, nos enseñaron en el curso más que todo de servicio a bordo, seguridad, maquillaje, presentación, que el uniforme, las uñas, los colores permitidos, los no permitidos, en situaciones de emergencia, es lo que se enfocan creo que casi toda la primera parte del curso. Varias personas en el curso no aprobaron, a veces no por los exámenes, sino por cómo reaccionaban ante ciertas situaciones. Porque siempre está como la persona que quiere ser como el líder del grupo y quiere como representar y busca problemas o quiere dar la cara. Más que todo es 2-3 meses de exámenes, te explican alguna semana y esa semana te la evalúan, te mandan a aprender, memorizar cosas como comandos de emergencia, qué es lo que tienes que decir al momento que evacúas un avión, como muchas otras cosas así. Y ellos te van explicando todo y te explican todo, o sea, te condensan una cantidad de información gigante. Sí pasaba que muchas personas en el curso que yo hice daban un incentivo muy pequeño de dinero. Había gente que tenía responsabilidades y no se podía permitir nada más cobrar esa pequeña porción. Y tenían trabajos, o sea, tenían su trabajo y hacían el curso. Y bueno, recuerdo que había un compañero que incluso lo felicitaron por esa razón, que aprobó todo su examen, vio todo su estrés, estudió, pasó todo y también a la vez tenían un trabajo. Así que bueno, mi consejo si ingresan al curso es que tengan paciencia, estén sonrientes. Durante el curso todo el tiempo te están evaluando. Cuando estás en un centro de capacitación de aerolínea, cualquiera te está analizando, evaluando, viéndote qué haces, qué no haces. Una vez apruebas todo el curso, ya empiezan a hacerte exámenes. O durante el curso también te mandan a hacer ciertos exámenes. Durante el curso creo que mandaron a hacer un examen ya de un doctor aeronáutico. Fue un segundo chequeo, pero en este ya sí te daban como un certificado aeronáutico, que es el que ellos exigen para que puedas volar. Incluso lo tienes que presentar durante todos los vuelos que asistas, tienes que entregar una documentación y en esta documentación está tu certificado médico que esté vigente. Y bueno, eso te lo mandan a hacer ya cuando finalizas el curso. Cuando habíamos aprobado casi todo, nos empezaron a hacer el seguimiento de solicitado de visa, que es una visa de tripulante, no es una visa de turista, así que ellos te van haciendo el seguimiento. También requieres como una carta que ellos te proporcionan porque es obviamente una visa de trabajo como tripulante de cabina, no es un visado normal. También en este caso recuerdo que hubo un compañero que no le aprobaron la visa de tripulante porque parece que ya había estado viviendo acá en Estados Unidos y bueno, se la negaron, por lo que la aerolínea decidió no contratarlo y le dijo que si tenía problemas con la visa de Estados Unidos no lo iban a contratar. Y bueno, fue como de las personas que más me dolió que no aprobara,
porque ya habíamos pasado todo el curso juntos, él aprobó todos sus exámenes de tripulante de cabina y bueno, ya era algo que también se salía de sus manos, pero la aerolínea simplemente no lo contrataba si él no tenía su visa aprobada de Estados Unidos. En la aerolínea que estaba enseñaba en portugués, así que nos hicieron aprender una canción en portugués. En la graduación cantamos ahí en portugués, invitamos a, creo que eran 2 personas que permitían entrar, 1 o 2 personas permitían que invitaras. Y bueno, nada, nos dieron comida, la celebración con los familiares. Ese día tuvimos que ir totalmente uniformados y cumpliendo todo lo que se requería para ser tripulante de cabina. Luego de ahí nos proporcionaron un itinerario que nos decía qué día era el que íbamos a volar. Hay personas que les colocaron su primer vuelo en 15 días, otros que casi que la semana que seguía, y bueno, ya así todo el grupo, cada quien agarró su rumbo, su camino, empezó a hacer sus vuelos. Me acuerdo muy bien que mi primer vuelo fue a Orlando. Fui sentada con un chequeador, una persona que me indicaba qué era lo que iba a hacer, me estaba supervisando. Dependiendo de quién te tocaba, también esto era muy aleatorio, la persona que me tocó a mí, tuve una muy buena experiencia porque me decía y me guiaba en todo lo que tenía que hacer. Por ejemplo, me decía, mira, fíjate en esto, fíjate en lo otro, me ayudó con mis 3 primeros vuelos y ya después no me decía tanto, sino que dejaba que yo lo hiciera y me recalcaba ciertas cosas y al final me evaluaba completamente cómo me había desarrollado. O sea, si ya estaba lista para volar sin una persona que me evaluara, incluso él me dio un puntaje. Y bueno, ya básicamente eso fue todo. Otros compañeros que tuvieron otra experiencia que el chequeador no les decía, no les guiaba, que simplemente les evaluó. Obviamente como son tantos procedimientos cuando eres nuevo, son muchos, las primeras veces es un poco difícil. Estas personas simplemente le colocaron un puntaje y nunca les guiaron en lo que tenían que hacer. Realmente cuando uno va a ser tripulante de cabina hay muchísimas personas que están ahí trabajando. Estamos hablando de 1.000, 2.000 empleados, 5.000, dependiendo de la empresa que entres. Así que hay muchas personas con diferentes humores, con diferentes personalidades, con muchos asuntos pasando a la vez. Lo que recomiendo es estar abierto, no seas problemático. Si en situaciones de estrés te manejas mal, pues aprende a lidiarlo, ten paciencia. La carrera de tripulante de cabina es de muchas cosas inusuales, son cosas muy diferentes, no es el típico trabajo. Así que son cosas que pasan diferentes, inusuales y bueno, igual que todo el proceso para aplicar en el curso, los exámenes que te hacen no son los normales. Bueno, otra cosa que no mencioné es que también hacen una prueba psicológica para ver qué tan cucu estás. Y bueno, esa prueba psicológica es bastante normal. Era un examen escrito, después fue otra entrevista que hicieron personalizada y hicieron preguntas como en una situación difícil para ti en tu vida, primero que le dieras el contexto, qué era y cómo lo resolviste. Es una situación que te haya a ti costado, algo que te pasó negativo, cómo resolviste esa situación. La mayor recomendación es sonríe mucho. Incluso yo después conocí a una persona allí. Sí me hicieron el comentario como que una de las razones por las que más me habían aceptado era por la sonrisa. Básicamente eso, sonríe muchísimo, se ve buena vibra, buena gente, está abierto a situaciones inusuales porque es lo que más abunda como tripulante de cabina. Incluso cuando ya estás trabajando como tripulante de cabina, las situaciones inusuales abundan a montón, situaciones extrañas, diferentes, que bueno, se va aprendiendo en el paso del camino. Así que sí, te doy un consejo como tripulante de cabina es, tienes que aprender a reaccionar de una manera bastante positiva ante situaciones inusuales. Así que bueno, acá les dejo este videito y nos vemos hasta la próxima.